Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, Ah, bueno, ¿se escuchan en casa todos? Sí. sí, sí. Bueno, ahora sí. Gracias. Vamos a esperar que ya están entrados. Ah, esta es un automático. Vamos a tener que reclamar hoy por acá. No se puede. No, no, hay que tratar de. O sea, tampoco es que nos estamos muriendo de calor. No pesadilla. Yo me crié en facultad sin aire, chicos, así que ni ventiladores tenían, Rosario, la buena. Es un lujo. No había ventiladores, no había aires. Creo que el aula magna tenía, pero nunca lo prendían. Así que estudiábamos sin aire, con los mosquitos que nos llevaban a pasear, así que entraban por la ventana, que esos grandotes, así zancudos. Sin dengue porque eran de los grandotes, no de los chiquititos. Eran esos grandotes en Rosario, imagínense, a 2 cuadras del río. El mosquito más chico era así. Parecían los de Jurassic Park. Gigante. Bueno, vamos a empezar. ¿Puedo empezar? ¿Ya ingresaron todos? A ver. Dejen de dormir la siesta y pongan la cara, a ver, los que están en casa. No, no ponen la cara. Todos están así como muy escondidos. Bien, están muteados. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de las lecciones traumáticas básicas. Dentro de las lecciones traumáticas básicas vamos a ver lo que son las fracturas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, las generalidades de las fracturas, ¿sí? La clase que viene con Andrea van a ver todo lo que es esguinces, que son 2 o 3 clases que hace Andrea, esguinces, luxaciones, distensiones, etcétera, ¿sí? Dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver, es una fractura, cómo se clasifican de acuerdo a una serie de cosas, y vamos a hablar de los criterios básicos de las fracturas y de cómo se hace el manejo en general, ¿sí? Cuando retomemos fracturas en el segundo módulo, pues del primer parcial, ahí sí ya vamos a ver específicamente todas las fracturas del miembro superior, todas las fracturas del miembro inferior, todas las fracturas del raquis, ¿sí? Para ir específicamente una por una, ¿sí? Hoy vamos a ver todo lo que es lo general. Me voy a poner por acá, todos pueden ver. Bien. Vamos siempre que quiera. Este era por, estoy acostumbrada. Bien. Por definición, se entiende o se define como una solución de continuidad, ¿sí? Solución significa ruptura, la palabra solución, no de solucionar algo, ¿sí? Una solución es una cuestión que se interpreta como algo que se interrumpe o se corta, ¿sí? Y lo van a encontrar en todos los libros como solución de continuidad de un hueso, ¿sí? O interrupción de la continuidad a nivel de un hueso, ¿sí? Y dentro de lo que vamos a ver en esta solución de continuidad de un hueso, es que básicamente presenta, ya vamos a ir a cómo se diagnostica, pero lo podemos ver específicamente acá, donde se ve una movilidad anormal, debería verse, esto de dolor que tiene el paciente, ¿sí? Y la deformidad que además presenta el miembro que se ha fracturado. Acá básicamente vemos la solución de continuidad de una tibia y de un peroné a nivel medio diafisario.
Ahora de acuerdo a su clasificación, las vamos a clasificar de diferentes maneras. Una de las maneras de clasificarlas es de acuerdo a su origen, podemos decir, son fracturas traumáticas o verdaderas. Son aquellas que están generadas ante un evento traumático específico, ¿sí? Existe un antecedente traumático que ha generado esta fractura de una magnitud suficiente como para generar esta. También podemos decir que pueden ser espontáneas. Estas son las fracturas que ocurren sin un trauma aparente. En general, se debe a que hay alguna patología de base. Las fracturas patológicas, que en su gran mayoría son estas fracturas espontáneas, ¿sí? Que son con hueso patológico, por ejemplo, algo común del adulto mayor, es una osteoporosis avanzada, es una fractura que suele ser espontánea, pero además patológica. ¿Eh? Es en un hueso de una estructura anormal. Las que se generan por fatiga, la fractura que se genera por fatiga. ¿Alguna vez escucharon hablar de las fracturas por estrés? ¿O por sobreuso o por sobrecarga? En los libros, en la vieja bibliografía de traumatología, se le llamaba la fractura del soldado. ¿Por qué? Porque en otras épocas, la infantería, que es la parte del ejército que marcha a pie, sería la que va a caballo, los artilleros son los que llevan equipamiento, los infantes son los que marchan a pie, con carga, mochila, etc. Generalmente hacían pero marchas que incluían 50 kilómetros por día durante 10 días. Para darles un ejemplo. Esos soldados comenzaban con dolor a nivel de la tibia muchas veces, o a nivel del fémur, dolor intenso a nivel de los huesos del pie, y eran fracturas que se provocaban por sobrecarga o por sobreuso. ¿Sí? Estas eran, por eso se las llamaba la fractura del soldado, y eso no se ve. Pero sí se ve la fractura por estrés, sobreuso o sobrecarga en quienes. En los deportistas de alto rendimiento, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, juveniles, infantiles, juveniles, jóvenes menores de 25 años. ¿Sí? Ahí sí se puede dar la fractura por estrés, sobrecarga o sobreuso. Que muchas veces esas fracturas no se ven en la radiografía, pasan desapercibidas, porque la persona, el paciente se queja del dolor, uno hace una radiografía, mira, es como que hay que ir muy fino para darte cuenta de que hay algún pequeño tracito incompleto que pueda generar. A veces hay incluso que diagnosticarlas mediante tomografía o resonancia. Estas no se ven. También se pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo de producción. En caso de por su mecanismo de producción, estas pueden ser mecanismos directos o por mecanismos indirectos. ¿Sí? Un mecanismo directo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, en este caso, este paciente, el botín está exactamente en la zona de la fractura. ¿Sí? Un traumatismo directo, en el lugar del traumatismo del trauma. Y las indirectas son aquellas que se producen distantes al lugar donde fue el traumatismo. Por ejemplo, una fractura por torsión. ¿Sí? O sea, a ver, un ejemplo puede ser el traumatismo se genera a nivel del pie, o sea, la misma imagen aquella, pero se bloquea el pie, este deportista rota para activar ese pie y la fractura se produce arriba. Bloqueó la rotación del pie, ¿cuál es? La articulación o se lesiona. ¿Sí? En general son mecanismos de flexión, compresión.
¿Lo entienden a eso? ¿Sí? Toma, dice. También se puede clasificar por su extensión. De acuerdo a su extensión, la fractura puede ser completa o incompleta. ¿Cuándo es completa? Cuando toma el espesor completo del hueso. Quiere decir que toma las dos corticales y la esponjosa. ¿Sí? Completa. ¿Sí? ¿Lo ven? Toma las dos corticales y la esponjosa. E incompleta cuando solo toma una cortical. Como por ejemplo, le llama a la gente normalmente a las lesiones unicorticales fisura. No es un término correcto desde el punto de vista de la traumatología, pero se lo puse entre comillas, por eso está entre comillas, porque es como lo denomina la mayor parte de la. E incluso algunos profesionales para poder explicar que no ha sido una fractura completa. Tiene una fisura ahí en la zona de tal lugar, ¿sí? Es incompleta. Solo una cortical está afectada. Dentro de estas fracturas incompletas se encuentran lo que nosotros denominamos fracturas en tallo verde, que se ven en los niños. ¿Por qué se llamará en tallo verde? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Ah, pero en las diáfisis yo no tengo cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué tienen los niños? A ver, ajá. Ustedes quieren romper una rama verde o quebrarla, ¿qué pasa? La doblan, la doblan, la doblan, la doblan. ¿Se marca entera y se rompe o no? No, ¿por qué? Porque tiene una corteza gruesa, que es verde, es flexible y no se rompe. ¿Y en el hueso de los niños qué pasa? Lo mismo. ¿Quién cumple la función de la cortical verde? El periósteo. Los niños tienen un periósteo muy grueso, como se ven en estas imágenes, ¿ven? Y muchas veces este periósteo se lesiona muy poco, entonces las fracturas suelen verse así. Incluso fracturas importantes, como puede ser una fractura del antebrazo de ambos huesos, al estar contenida la fractura dentro del periósteo, queda el antebrazo completamente abananado, los chicos se siguen moviendo porque no les duele. ¿Por qué? Porque el periósteo contiene el foco fractural. ¿Me explico? Bien. Mira que no me... Bien, la corrí, sí. También la podemos clasificar a las fracturas de acuerdo a su trazo. No es lo mismo una fractura transversal, una fractura final, una fractura oblicua corta, oblicua larga, espiroidea, un tallo verde, ultra, ultra, para encontrar varias clasificaciones. La que más usamos es esta. Fractura transversal, ¿sí? Fractura lineal o longitudinal, fractura oblicua, que puede ser oblicua corta o oblicua larga, ¿sí? Cuando toma más de un tercio de hueso, o larga. También la llaman oblicuas, en este caso sin desplazamiento, y a esta oblicua descompuesta o con desplazamiento. Nosotros la palabra compuesta o descompuesta no la usamos. Hablamos de oblicuas cortas, oblicuas largas, oblicuas desplazadas o oblicuas no desplazadas. Estiroideas se generan por los movimientos de rotación, donde muchas veces encontramos que la fractura
hay un trazo acá y un trazo acá. Eso es por un mecanismo de torsión. Eso es una fractura espiroidea. Las fracturas en tallo verde, que suelen verse así, como pequeñas apoyaduras en una parte del hueso. Las fracturas multifragmentarias cuando tienen más de tres fragmentos. Y con minuta es cuando esos fragmentos son muy chiquititos, son muchos, muchos, muchos. ¿Eh? ¿Ah? ¿Entienden? Pregunten. Multifragmentaria, o a tres fragmentos, o a cuatro fragmentos, o a los fragmentos que ustedes vean. Sí. Poco oblicuas o oblicuas cortas, ya se llaman, oblicuas largas o muy oblicuas. Sí, hay diferentes nomenclaturas. Son todas iguales, quieren decir lo mismo. No importa cuál utilicen. Yo les pongo clasificaciones básicas, pero ustedes se pueden interpretar igual, no hay problema. También la vamos a clasificar a las fracturas de acuerdo a su relación con la lesión de las partes blandas y a su contacto con el exterior. Ustedes saben que una fractura puede estar contenida dentro de las partes blandas, ¿sí? Donde el hueso no toma contacto con el exterior, puede estar sumamente desplazado, con lesión muscular, pero siempre contenida de las partes blandas. Eso es una fractura que se denomina cerrada, ¿sí? Y la fractura que sí toma contacto con el exterior, o sea que lesiona la piel y se expone, se denomina fractura abierta o expuesta. ¿Mm? Habitualmente hablamos de fracturas expuestas, ¿sí? Expuestas al exterior o abiertas. La próxima clase vamos a hablar específicamente de fracturas expuestas, ¿sí? Todo un gran capítulo dentro de lo que es la traumatología de las fracturas expuestas. ¿Entienden esto? El que no comprende algo me para y me pregunta, ¿eh? De acuerdo a la clasificación por su localización, como verán, la vamos clasificando por 10 millones de... De acuerdo a su localización, las vamos a dividir. ¿Cuántas partes tiene el hueso? Epífisis, diáfisis, en el medio están las metáfisis, tenemos dos epífisis, dos metáfisis y una diáfisis, ¿sí? ¿Sí o no? Ya. Entonces, las fracturas epifisarias son aquellas que se producen en las epífisis. Las fracturas diafisarias son aquellas que se producen en las diáfisis, o sea, en el cuerpo del hueso. Y las fracturas metafisarias son aquellas que se encuentran en el lugar entre la epífisis y la metáfisis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en relación a las fracturas epifisarias? Ahí está hablando mi cámara. En las fracturas epifisarias las vamos a tener que dividir en dos partes. Una epífisis, ¿qué conforman las epífisis? Las superficies de las epífisis. ¿Qué conforman? Las articulaciones. Entonces, las fracturas epifisarias pueden tener fracturas intraarticulares o extraarticulares. Muchas de las fracturas epifisarias son intraarticulares. Y cuando hablamos de fracturas intraarticulares, tenemos que tener muy presente de que todas las fracturas intraarticulares pueden generar lesión en la articulación. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Las epifisarias pueden ser intraarticulares o ambas. Vale. Ahora los vamos a clasificar de su estabilidad. La fractura puede ser estable o inestable. ¿Qué significa que una fractura es estable? Es estable. No, es abierta o cerrada.
que se mantiene en su lugar. Una fractura estable es aquella que se generó la fractura y el hueso quedó alineado en su lugar, o bien mínimamente movido, desplazado, se dice, ¿sí? Más o menos alineado en su eje. Una fractura inestable es aquella que pierde esa alineación y se transforma en una fractura que se encuentra desplazada, ¿sí? Eso es inestable. Estable es una fractura que quedó en su lugar y inestable es una fractura que se movió de su eje y de su alineación y se encuentra desplazada. Bien. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a su reductibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una fractura es reductible, que puede volver a colocarse en su lugar. Correcto. ¿Mm? Una fractura inestable que está desplazada, yo realizo la maniobra de reducción y la fractura vuelve a su lugar. Si vuelve a su lugar y se queda en su lugar, ¿cómo es? ¿Estable o inestable? Es reductible y estable. ¿Sí? ¿Siguen o no? Bien. A ver, una fractura es reductible cuando se encuentra desplazada, yo realizo la maniobra de reducción y vuelve a su lugar. Esa fractura desplazada o es reductible puede ser dos cosas, estable o inestable, ¿sí? ¿Siguen? Si yo la suelto, se queda en su lugar, es estable. Si yo la suelto y pierde su eje, es inestable. Es una fractura desplazada, reductible, inestable. ¿Mm? ¿Está? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esa fractura yo realizo la maniobra de reducción? Nada, no la puedo reducir. ¿Qué puede estar pasando? Estoy en presencia de una fractura irreductible. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo así? No, no puedo dejarlo así. ¿Qué tengo que hacer? Requiere de un tratamiento quirúrgico porque seguramente en ese foco fracturado, en el momento que se desplazó, se metieron adentro, se interpusieron, sería la palabra correcta, parte blanda, masa muscular, algún, algún vaso sanguíneo, algún grupo tendinoso, la fascia, ¿sí? Entonces, si yo quiero realizar una reducción, voy a tener que hacer una reducción quirúrgica, ¿está? Liberar el espacio, estabilizar la fractura para poder transformarla en una fractura reductible y estable, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? La fractura reductible es una fractura, por ejemplo, como esta, una fractura de extremo distal de radio, ¿sí? Es un niño porque este es el cartílago de crecimiento. Realizo la maniobra y la fractura fue a su lugar. ¿Me explico? En este caso, no fue reductible, tuvimos que ingresar al quirófano, realizar una tracción para poder realizar la cirugía, reducir y colocar algo para fijarlo. ¿Sí? ¿Está? Terminamos con la clasificación de la. Ahora vamos a ir a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de las fracturas básicamente lo vamos a hacer de dos formas. El diagnóstico clínico y el diagnóstico radiológico. Bien. ¿Cómo se realiza el diagnóstico clínico? En general, cuando tenemos un paciente como nuestro pobre paciente que está ahí, vamos a ver algunas cosas, ¿sí?
¿Qué vamos a ver? Nuestro paciente. Primero, que tiene dolor. Segundo, ¿está mal con la tensión de esto de acá? Ya hasta acá venimos perfecto. ¿Y acá qué pasó? Sí. ¿Perdió el eje? Sí. ¿Perdió la alineación? Sí. ¿Hay algo que pareciera que se encuentra con una movilidad que es anormal? Sí. Hay como un lugar que tiene flexión, no debería tenerlo. Abajo de la rodilla. Perdón. Seguimos. Entonces, hay un lugar que tiene un foco de movilidad que es anormal. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver a ese paciente que le tocó recién un auto ahí en la puerta y decimos, bueno, me parece que por lo que estoy viendo, ¿sí? Una fractura. Bien. Y el diagnóstico, que es el clínico, que ya lo vamos a ir en detalle. Y el radiológico es el que nosotros vamos a ver en una radiografía, de frente y de perfil, ¿sí? Donde caso de las articulaciones y o de este otro niño, la fractura. Fíjense, esta es una fractura, y después me dicen qué tipo de fractura creen que es. Fíjense a esta fractura, fíjense que está esta cortical lesionada, parte de la esponjosa. Fíjense qué pasa ahí. ¿Está completamente roto? No. Es un chico, por lo tanto, tiene esa zona de la cortical protegida por su periósteo. Y fíjense el peroné. Está completamente abananado, ¿lo ven? Sigue a la fractura. La fractura está acá abajo, ahí. Y hay otra marca ahí. Esta es una fractura bien completa en tallo verde. Bien completa. ¿Sí? La otra tiene una cortical en tallo verde. ¿Mm? ¿Lo ven? Hablando del diagnóstico clínico, vamos a hablar de algunas de las características, como hablábamos. El principal importante es el dolor. Más querido. El dolor aumenta. La fractura debo inmovilizarla, no movilizarla. El paciente va a tener dolor a la movilidad del foco de fractura. Además, no inmediatamente, pero en las horas subsiguientes van a empezar a aparecer edema, la equimosis y los hematomas. ¿Cuál es la diferencia entre una equimosis y un hematoma? ¿Saben lo que es una equimosis? ¿No? ¿O sí? La equimosis es el moretón. El moretón, esto es una equimosis, no es un hematoma. El hematoma es la colección de sangre que se genera en determinado lugar donde hubo un traumatismo. Por ejemplo, el famoso chichón. Si uno se hace un traumatismo en la cabeza, quiero que se hace como un globo. Bueno, es blandito. Bueno, ese hematoma, que nosotros le decimos un chichón, ¿sí? Eso es un hematoma. ¿Sí? O bien podemos tener un hematoma en cualquier lugar del cuerpo, pero es una colección de sangre. La equimosis es el infiltrado hemático o hemorrágico que se genera en los tejidos, ¿sí? El moretón, como decimos nosotros. ¿Está claro eso? Bien.
¿Cómo? Se infla, se aumenta de tamaño con el tiempo, claro. Tanto la equimosis como el hematoma van a ser las etapas, ¿sí? Ustedes saben que eso tiene unas etapas, que primero es morado, rojizo morado, que después comienza a hacerse más amarillento a medida que pasan los días, y después del día 15, 20 se empieza a hacer una tonalidad verdosa hasta que desaparece. ¿Sí? Bien. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cambia de color? ¿Qué tiene la sangre? Glóbulos rojos. ¿Cómo está formado el glóbulo rojo? ¿Por el hierro, profe? Exacto, exacto. Es por el grupo M. El grupo M, del que tiene la hemoglobina, es la que tiene el hierro, como decimos. Entonces comienza la oxidación del hierro y eso es lo que comienza a cambiar la tonalidad. Esto de los cambios de color de las equimosis y de los hematomas son muy importantes en el área de la medicina legal, ¿sí? Porque si viene una persona y me dice que el señor del frente lo chocó ayer y me encuentro con que tengo un hematoma que está amarillento verdoso, yo no le voy a creer, pero si yo no sé cómo hacemos, así fue ayer. Pues lo mira y si esto no fue ayer, fiesta. En general, está a partir del quinto día comienza a hacerse más amarillento y a partir del día 15 comienza a hacerse amarillento verdoso. ¿Sí? Esto tiene eh, mucha implicancia médico-legal. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Bien. Otro dato importante para el diagnóstico clínico es la deformidad de donde se produce el dolor, el edema, la equimosis, los hematomas. También vamos a tener deformidad regional. Esto es una deformidad en un lugar donde no debería estar. ¿Sí? Por ejemplo, una angulación a nivel de la media pierna o una angulación a nivel de la sección media del fémur, ¿sí? O bien esa deformidad que se ve ahí en ese pobre dueño del tobillo. Bien. También la movilidad anormal. Hay una movilidad anormal en el foco de fractura que genera dolor y que además genera crepitación ósea. Es el ruido de la fractura. Cuando yo toco el miembro que está fracturado, lo movilizo y hace. ¿Sí? Eso es la crepitación. ¿Está entendido eso? En relación al diagnóstico radiológico, es muy importante, en primer término, porque radiografía es el método más simple, más extendido, más común que encontramos en la mayoría de los servicios de salud y que nos brinda muchísima información para poder determinar, primero, si existe o no una fractura, en el caso de que exista una fractura, qué tipo de fractura, a dónde está localizada, si está desplazada o no, y qué características tiene. ¿Sí? ¿Cómo debe sacarse una radiografía? En general, se solicita lo que se llama el par radiológico, o sea, el frente y el perfil estético. ¿Sí? Algunas regiones corporales tienen algunas radiografías especiales, las oblicuas o las laterales inclinadas, ya las vamos a ver en qué, y siempre estas fracturas deben incluir, esta radiografía debe incluir la articulación superior y la articulación inferior. Muchas veces solo sacan la radiografía, por ejemplo, en un antebrazo, sacan parte de la mano, la muñeca y el antebrazo hasta la mitad. Sí, bárbaro, yo veo una fractura que está acá, una fractura del cúbito, el radio, y en el codo, ¿qué pasó? Y si estoy con una fractura de esas que tienen
combinaciones de fracturas con luxaciones si no estoy viendo una luxación de la cúpula del radio. Y si encima no lo revisé bien, chau, estoy frito, al horno. Inmovilizo una fractura con un codo luxado, un cúbito con un radio luxado. Entonces, siempre la radiografía es con las articulaciones superior e inferior, el miembro completo. Si podemos, a veces en las personas muy altas o muy grandes, eso no suele ser posible. Entonces, si vemos que falta parte de una articulación, la volvemos a pedir. Falta el codo, ¿sí? O si no lo pedimos específicamente. Radiografía de antebrazo completo, frente y perfil, y entre paréntesis, para ver ambas articulaciones. Entonces ya sabe el técnico radiólogo que si sacó y el codo no se vio, repetirá el codo, ¿sí? O repetirá la muñeca, o la rodilla, o el tobillo, o lo que falte. Pero siempre debemos ver las dos articulaciones, ¿sí? En los chicos, no confundir cartílagos epifisarios, cartílagos de crecimiento, con una fractura. Por ejemplo, acá tenemos el cartílago epifisario del radio, el cartílago epifisario del cúbito, y la fractura en tallo verde está acá, donde está la flechita, y en el cúbito está acá. ¿Sí? No es lo mismo un cartílago de crecimiento, un epífisis, que una fractura. ¿Sí? Las epífisis tienen bordes muy redondeados, espacios muy definidos. Quienes no están muy entrenados en verlos, por ahí dicen, uy, ¿y acá qué hay? Nos mandan al traumatólogo, este nene tiene una fractura tremenda. La fractura tremenda es el cartílago epifisario. Los chicos lo que suelen tener en algunas oportunidades son desprendimientos de epifisarios, que es cuando los cartílagos se separan, la epífisis de la metáfisis, o a veces se produce una fractura asociada a la epífisis y a la metáfisis. Pero eso se denomina y se estudia bajo el título de desprendimiento, que los vamos a ver. Para que lo vayan teniendo en cuenta. Otros métodos de imagen de diagnóstico, imágenes clínicas. Las tomografías nos brindan muchísima información. Hoy por hoy las tomografías se hacen por cortes que se llaman multi-slide, que tienen muchos cortes, y también hacen una reconstrucción, que es eso que se ve ahí abajo. Eso es una tremenda fractura de platillo tibial. ¿Ven? Se llama reconstrucción en 3D. Cuando uno solicita una radiografía de multicorte o multi-slide, uno muchas veces pide con reconstrucción tridimensional o 3D. Esa reconstrucción en 3D nos brinda esas imágenes, ¿sí? Que sustraen el resto de las partes blandas y nos hacen la reconstrucción ósea en 3D. Eso nos da muchísima información, sobre todo, fíjense que son 3 imágenes distintas, porque se genera, cuando uno hace la reconstrucción, la imagen es un video que da vuelta en 3D. Entonces yo puedo ver exactamente cuántos fragmentos tiene, dónde están las lesiones, si involucra la articulación y cómo la involucra. Ahí se ve y se ve mucho. Entonces, de esa manera, la planificación del tratamiento quirúrgico va a ser mucho más completa que si yo solo tengo una imagen de radiografía de frente y perfil, o bien ambas oblicuas de los platillos tibiales. El platillo tibial es una articulación, una zona ósea que se puede ver por ambas oblicuas, sobre todo para ver los subliniados. Desde la llegada de las tomografías, reconstrucción 3D, o desde la llegada de las resonancias, tenemos información muchísimo más completa de cómo son estas lesiones y en el caso de las resonancias, de todas las lesiones que vienen asociadas, partes blandas, ligamentarias, a esas fracturas. ¿Sí? Ah, perdón. La resonancia magnética, más de dar información, la parte ósea,
La resonancia nos va a brindar información sobre las partes blandas. A ver, por darles un ejemplo. Esto es una columna de frente, ¿sí? Estos son las vértebras. Tienen algo raro, ¿no? Están un poco chiquitas, están aplastadas. ¿Ven? Deberían ser así, como es, un poco más alta. Esta que parece que no existe es una osteoporosis severa que presenta acuñamientos con los discos, ¿sí? Y estas son las vértebras que están todas completamente acuñadas o aplastadas. En el caso de la resonancia nos va a permitir ver el cordón medular, atrás, nos va a permitir ver los ligamentos, nos va a permitir ver los discos, ¿sí? Y dónde se encuentran y cómo están. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas? Las complicaciones de las fracturas pueden ser complicaciones generales o bien pueden ser complicaciones locales, en el lugar de la fractura. Dentro de las complicaciones generales podemos encontrar algunas, como por ejemplo, lo que habíamos hablado de la shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir shock o shock? Bueno, shock, la bibliografía española habla de shock. ¿Sí? El choque o shock es cuando el paciente se encuentra hipotenso y mal estado general como consecuencia del tratamiento. No puede ser hipovolémico, o sea, hipovolémico, poca volemia, cuando ha generado una pérdida sanguínea importante. ¿Sí? ¿Dónde está? El hipovolémico es aquel que se produce por una pérdida sanguínea importante, o sea, por una hemorragia, ¿sí? Ya sea interna o externa. O que coleccione una gran cantidad de volumen sanguíneo en la zona del muslo, hace de que la presión de ese paciente sanguínea baje por falta de contenido de sangre en su árbol arterial. ¿Siguen hasta ahí? Ese paciente está en shock hipovolémico. ¿Una fractura puede generarlo? Sí, puede generar. Sobre todo la fractura de pelvis, sobre todo si es inestable, si lesionó los plexos ilíacos. Una fractura de fémur también lo puede generar. Una fractura de tibia en menos medida y de una medida. El shock neurogénico es el otro, o choque neurogénico. El shock neurogénico es aquel que se produce por dolor intenso, ¿sí? Es un paciente que se encuentra en shock por dolor. ¿Sí? ¿Un paciente se puede morir por dolor? Sí, porque es un shock neurogénico, ¿sí? Bien. Cuidado cuando se combinan el shock hipovolémico o el shock neurogénico. Hay algunas lesiones que pueden generar shock neurogénico, como por ejemplo, no es una fractura, si es una luxación de la cabeza del fémur, no de una prótesis, una femoral, donde se generó un traumatismo, y esa cabeza femoral se luxa el acetábulo de la. Eso puede generar, por ejemplo, un shock neurogénico por dolor. Dolor inmanejable. Por otro lado, embolia pulmonar también se puede generar de algunas personas. A ver, ¿saben lo que es una embolia? ¿Saben lo que es un tromboembolismo pulmonar? Bien, bien. ¿Todos se acuerdan? Bien. De una válvula. Los de la vena se llaman trombos. ¿Eh? Los venosos se llaman trombos. Émbolos o embolias. La fractura
¿Qué tiene la médula ósea adentro? ¿Qué composición tiene? ¿De qué es la médula ósea? De grasa. Tiene grasa. Cuando uno abre un foco fracturario, sabe intervenirlo, y uno lo abre, se encuentra el hematoma fracturario, tiene sangre, tiene unas pequeñas gotitas, como si fueran gotitas de aceite. ¿Vieron cuando le echan aceite al agua que se hacen como ojitos? Bueno, así se hace el foco fracturario. La sangre del foco fracturario tiene esos ojitos, son de la composición grasa que tiene la médula, ¿sí? Que se ven como pequeñas gotitas. Eso que es grasa puede ir por un vaso sanguíneo y generar embolia grasa, generar un tromboembolismo pulmonar. Eso es generada embolia. Todas las fracturas pueden provocarlas, sí, todas, hasta la más chiquita. Se suele dar frecuencia, grandes fracturas, con grandes síntomas traumáticos, donde hay mucha lesión ósea. ¿Mm? ¿Me entendieron? Bien. Cuando vean alguna vez, si toca ver en la calle, pacientes con una fractura expuesta, ¿sí? La sangre que sale expuesta que se ve, tiene pequeñas gotitas de grasa. ¿Sí? Esa es la grasa del componente muscular del hueso. ¿Sí? Sí. Dijimos que también había complicaciones locales. ¿Sí? En general son las lesiones de partes blandas, no necesariamente puede ser una respuesta, simplemente puede haber asociado a lesiones de partes blandas, músculos, fascias, puede haber lesiones vasculares, sí, ella principal que se puede lesionar, también, algún tronco nervioso importante, también, ¿sí? Plictena, ¿cómo son las plictenas? Muy bien, las plictenas son las ampollas que generan, que pueden ser cerosas o de sangre, que se generan en las zonas de los traumas. Eso se llama plictena, es como una ampolla grandota, que se suele dar en lugares que se traumatizan mucho o que sufren aplastamiento, sobre todo. Y también hay que tener en cuenta que situaciones locales se denominan síndromes compartimentales. Ustedes saben que los miembros tienen compartimentos, o saben a eso, están divididos o tabicados por las fascias. Muchas veces en una lesión no es expuesta, o sea, no es expuesta, sino que puede ser una fractura cerrada o un traumatismo que no tenga fractura. Por ejemplo, pacientes que trabajan en una panadería, mete la mano en una sobadora. ¿Saben con la sobadora? Se mete la mano en una sobadora, la alcanzan a parar, no lo alcanzó a fracturar, pero sí esa mano sufrió un aplastamiento. ¿Qué puede pasar en las horas siguientes? Puede generarse un síndrome compatible. Pues, un proceso inflamatorio en un determinado compartimento, ¿sí? Donde comienza a aumentar la presión por el edema que se genera, ese edema aumenta mucho la presión de este compartimento, colapsa las venas, ¿no? En las recuerdas tienen el cabello fino, colapsado. Entonces, la sangre arterial continúa ingresando a ese compartimento, pero la sangre venosa no se, hasta que la presión de ese compartimento supera el nivel de la presión arterial. Entonces, en ese caso, ya la sangre no es ni sale. Eso se denomina síndrome compatible. ¿Es una situación urgente? Sí, es una emergencia dentro de lo que son las emergencias traumatológicas. Porque si yo lo dejo así, ¿qué va a pasar? No entra sangre arterial, no sale sangre venosa. Isquemia. Esa mano va a ser una isquemia.
no vaya, además del dolor lacerante que genera. Antes de que la sangre arterial deje de entrar, ya el paciente tiene un dolor que es insoportable. ¿Cómo se hace? De manera quirúrgica se aborda urgente y se cortan las partes musculares. Uno, en el momento que las corta o las abre en las partes musculares, se genera una especie de herniación de la parte ligamentaria y muscular hacia afuera. Se explota hasta que empieza la rehabilitación. Después, bueno, se hace pues las suturas parados, dejar drenajes y luego se empieza a cerrar la progresiva, ¿sí? Para no volver a generar otro síndrome compartimental. ¿Cómo se pone esa zona que estaba con síndrome compartimental? Duro como una pared, ¿sí? Duro como una pared. Ustedes quieren tocar y esto es piedra, ¿sí? Y me ha pasado, por ejemplo, un paciente de fémur con una tracción, le ha pasado una rueda, si no hace un tratamiento, de fémur, de guardia, para dañar el fémur, el paciente comenzó un dolor lacerante hasta que ese dolor sucede, toca el músculo y hace así, al quirófano, hacia atrás, ¿ah? Eso es un síndrome compartido. ¿Qué puede generar? La isquemia de un miembro. Podemos llegar a tener que amputar un miembro por una isquemia, ¿sí? Puede ser que el vendaje esté correctamente realizado, pero que se genere un proceso inflamatorio y un edema. Entonces el vendaje queda compresivo en relación a la lesión, que es lo que comúnmente suele pasar. Claro, exacto, si yo hago un yeso cerrado, completamente cerrado, sin acolcharlo, en una fractura que puede hacer un síndrome compartimental, puede generar un proceso inflamatorio hacer un síndrome compartimental funcional. Lo que en general se hace es inmovilizar las fracturas con valvas de yeso, ¿sí? O con férulas, donde tiene un sector cual está abierto. Entonces, toco la valva de yeso y realizo un vendaje por encima. Entonces, de esa manera, yo me aseguro que no va a ser un síndrome compartimental por la presión de yeso. Porque si yo tengo vendas, las vendas, los vendajes rígidos son los que pueden generar esto. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones tardías de las fracturas? Todas esas que ven ahí. Cara, ¿sí? ¿Saben lo que son las caras? ¿Sí? ¿Todos saben? Trombosis venosa, por el reposo, con incapacidad, que pueden trombosar las venas. Los pacientes pueden hacer neumonía, ¿saben? Sí, lo vieron el año pasado. Neumonías por decúbito, de los pacientes que están en muchas camas. Atrofia muscular, que es una característica sumamente común después de una inmovilización. Rigidez articular, bien, es una característica muy común después de una inmovilización. Necrosis avascular, ¿saben lo que es la necrosis avascular? ¿Mm? Necrosis es tejido muerto, ¿sí? Avascular por falta de circulación. Hay algunas fracturas, perdón, hay algunos huesos que tienen lo que nosotros denominamos circulaciones terminales. ¿Saben eso? Como por ejemplo la cabeza del fémur. Ustedes saben que
La circunfleja posterior da la vuelta e ingresa al revés, no así, sino así. Cuando se fractura la cabeza del fémur, se produce una fractura medial de cadera, hay una posibilidad de que esa cabeza femoral pierda su irrigación. Entonces se necrosa, se muere. Lo mismo pasa con el astrágalo, ¿sí? En el pie, y con el escafoides en la mano, que ya los vamos a ver, que son los huesos que tienen riesgo de necrosis avascular porque tienen circulación terminal, ¿sí? Bien. Vamos a ver un ratito esto que se llama trastorno de la consolidación de la fractura. Nosotros sabemos que la fractura tiene un tiempo para consolidar, ¿cierto? Y cada fractura es distinta, no es lo mismo el tiempo, una fractura de escafoides que una fractura de radio, que una fractura de diástasis tibial o que una fractura de fémur. Todas las fracturas, cada fractura tiene su tiempo de consolidación. Entonces, podemos hablar de retardos de consolidación, es cuando en el tiempo estimado de consolidación de esa fractura, esta fractura no consolida, o como que superó el tiempo en el cual nosotros decimos, bueno, esta fractura ya debería estar consolidada. Eso es un retardo de consolidación. Después tenemos lo que se llama pseudoartrosis. Pseudo quiere decir falso, artrosis quiere decir articulación. Falsa articulación. Y la pseudoartrosis se define como el fracaso o la falta definitiva de consolidación de la fractura porque no se corta el callo óseo. Uno mira la fractura, lleva meses, bien, no consolida. Estas pseudoartrosis pueden ser de dos maneras, atróficas o hipertróficas. Ya vamos a ver por qué. Y la otra condición de trastornos de la consolidación de la fractura es lo que nosotros llamamos consolidación viciosa. ¿Qué sería? ¿Se pegó la fractura? ¿Consolidó? Sí. ¿Cómo consolidó? Mal. Fuera de eje, rotada, la fractura se movió. Esto se veía mucho cuando el tratamiento de la mayor parte de las fracturas se hacía de manera ortopédica. ¿Sí? Hoy por hoy la mayoría de las fracturas desplazadas, digo la mayoría y no todas, eh, son del ámbito quirúrgico. ¿Por qué? Por los tiempos. Hoy tenemos un paciente con una fractura de la tibia, está dentro de lo que son las fracturas estables, le vamos a hacer un yeso inguinopédico, y este paciente va a estar 4 y 6 meses con un yeso. ¿Qué creen ustedes que les va a decir el paciente? Va a estar entre 4 y 6 meses con un yeso. Los manda al diablo. Claro, claro. ¿Sí? Que antes era el tratamiento. Hoy, ¿qué se hace? Se le coloca un clavo endomedular. Se calculó ayer, está dentro de las posibilidades de social o la situación en la que se encuentre, pronto el costo de la osteosíntesis, se hace un clavo endomedular, así en los cerrados, cerrojos. Este paciente en 15 días anda cantando con una muleta y el mes que viene se reintegró a trabajar. ¿Está? Cortamos los tiempos del postquirúrgico. Afrontamos los riesgos quirúrgicos, porque no es gratuito. ¿Puede tener complicaciones quirúrgicas? Claro que las puede tener. ¿Va a tener menos atrofia muscular y menos rigidez articular? Sí, pero no más riesgo. Rechazo un implante y hago un implante, eh, que, que fracase la osteosíntesis, etc. Entonces, hoy ningún paciente le va a aceptar que le hagan un yeso pelvipédico por una fractura de fémur y estar un año con un yeso. Antes sí, porque no había osteosíntesis. Sí, sí, me ha tocado sacarlos esos yesos. Bueno, pero bueno, eran las habituales que teníamos en ese momento.
Hoy, con el advenimiento de las nuevas técnicas de luz y el material, ya a cielo cerrado, ha superado un montón de etapas y de cosas y se han podido solucionar cosas de manera mucho más rápida. Y además la gente quiere rápido, porque tienen un deportista que se ha ocupado, bueno, intervienen lo antes posible y hacer lo antes posible para poder respirar. Lo mismo pasa con la mayoría de las personas en las actividades de la vida en general. Habíamos dicho que la pseudoartrosis, ¿sí?, pues el fracaso en la consolidación de una fractura, se puede dividir en dos grandes. Una son las pseudoartrosis atróficas y otras son las pseudoartrosis hipertróficas. Y se los voy a definir de una manera muy fácil. Esta tiene toda la intención de consolidar. Esta le puso todo para consolidar. ¿Sí? Le puso todo. Pero por alguna razón, puede ser partes blandas expuestas, movilidad del foco de fractura, no pudo consolidar. Pero le puso todo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tiene una forma ancha, se llama pata de elefante, ¿sí? Porque ven que las superficies quisieron acercarse a consolidar, produjo el hueso para consolidar, pero no consolidó. ¿Sí? Esa es la hipertrofia, que se suele dar cuando hay partes blandas interpuestas, cuando hay alguna infección interpuesta en medio, o el elemento que se utilizó para estabilizar esa fractura no la estabilizó como debería. ¿Está? ¿Comprendido? Bien. Yo a esta le hago una intervención, con los bordes, le pongo una osteosíntesis estable, seguramente en poquito tiempo va a consolidar. ¿Por qué? Porque siempre tuvo la intención de consolidar, no la dejar. En cambio, la pseudoartrosis atrófica, esta no le puso media onda, porque por algún motivo, por algo tiene el hueso, ni siquiera reaccionó a consolidar, ¿sí? Por eso es atrófica. Se ponen sumamente finas en las puntas. ¿Ven cómo están ahí? ¿Ven eso? Son las imágenes más características. Fíjense que esta quiso ponerle callo. Esta le puso onda. Seguramente esta no tuvo la intención de consolidar porque quizás había alguna zona del hueso que quedó desvitalizada, sin circulación sanguínea, de esta manera. Puede haber un foco fracturario infectado, puede haber quedado contaminado, la bacteria contaminada ahí, no dejó que esto sucediera. ¿Mm? Si hay que resolver una lesión como esta, seguramente vamos a necesitar abordar la fractura, cruentear toda la zona afectada, resecar el hueso que no esté en condiciones y aportar injerto de hueso vascularizado, injerto de foso de hueso, para ver si podemos generar el terreno propicio para que esta atrófica consolide. ¿Sí? ¿Entendieron cómo es? Esta le puso, esta le puso onda, esta no. Bien. ¿Y cuáles son las causas que pueden llevar a la falta o a la estabilización de la fractura? Lo que hablamos recién. Interposición del foco fracturario, diastasis del forco fracturario, que haya quedado muy separado, ¿sí? Inmovilización insuficiente, ¿sí? Alteraciones de la vascularidad, de un hueso sin vascularización, infecciones de partes blandas o del foco fracturario, genere una osteomielitis, es la infección del hueso. Bien, eso también hace de que no consolide una fractura. Y otra causa por la cual no consolida una fractura puede ser por factores fetales que tenga ese paciente. La edad, rápido, algunos factores
ya demoran más. Enfermedades crónicas, un paciente diabético, hipertenso severo, un paciente con artritis reumatoidea, un paciente con insuficiencia hepática, cardíaca, renal, ¿sí? Un paciente en tratamiento por alguna enfermedad autoinmune, ¿sí? Un paciente con alguna enfermedad oncológica, todas esas patologías influyen en el estado general, también nos va a realizar un retardo de consolidación. El déficit nutricional, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Ya sea por hipoproteinemia, por desnutrición, ¿sí? Malasia, y por tratado, pacientes con trastorno de metabolismo cálcico, o sea, peña, pacientes en diálisis, los pacientes insuficientes renales crónicos se encuentran en diálisis, tienen aumentada una hormona, la paratormona. La paratormona genera mucha remoción de calcio de hueso, ¿sí? Les quedan los huesos como cartones, papeles. Los insuficientes renales crónicos sometidos a diálisis, ¿sí? ¿Saben lo que es la diálisis? Diálisis, ¿lo saben? Genera un aumento de la paratormona y la paratormona genera una revisión del calcio que se encuentra en el hueso, situación que eh, genera una osteoporosis severísima. Los pacientes que están mucho tiempo en diálisis eh, generan osteoporosis muy, muy severa. Y además, las condiciones fracturarias, ¿sí? No es lo mismo una fractura cerrada que una fractura expuesta grado 3. Vamos a ver bien, una fractura expuesta, con pérdida de stock óseo, con pérdida muscular, muscular, bueno, no va a evolucionar de la misma manera, ¿verdad? Tratan las fracturas, vamos a hacer un resumencito así, muy poquito. Hace calor. En la urgencia, en la urgencia, se encuentre donde se encuentre el paciente, y seguramente los van a ver a ustedes con la chaqueta en la calle, ustedes ya hoy saben más que cualquier persona que está en la calle, ¿sí? Son estudiantes de tercer año de kinesio, ojo. Ya la población general los interpreta como que forman parte del equipo de salud y deben comportarse como tales. Es importante que sepan lo que no hay que hacer, ¿sí? Y algunas cosas que sí hay que hacer. Tienen un paciente en la vía pública, ustedes lo ven, sí, más que evidente que hay una fractura, ¿qué hay que hacer? Inmovilizar. Lo que tiene que hacer es en su lugar, despacito, y inmovilizar con algo de costado para que no rote hacia afuera, por ejemplo, una fractura de exceso. Lo que van a hacer es tomarlo del talón y simplemente tirar un poquito hacia abajo y alinear el miembro inferior. Simple. Colocan algo en el costado hasta que llegue la ambulancia. ¿Sí? Eso sí hay que hacer. Vamos a estabilizar al paciente, estabilizarlo con lo que tengamos, para que llegue quien tenga que llegar, porque tenemos que disminuir dolor, fractura muscular y proceso inflamatorio. ¿Sí? Sí, en la guardia, ¿qué se hace? Se realiza una inmovilización de la fractura, ya sea con un peso superior o el miembro inferior, se hace una valva o se usan células inflables, o ya están en las guardias, hay generalmente en las ambulancias, células prearmadas, que tocan pacientes, se las ejecuta la inmovilización de los fracturarios, el dolor disminuye la contractura, disminuye el sangrado de la fractura adentro, entonces también estamos previniendo que el paciente no nos haga un lento. ¿Eh? Bien.
Además, la guardia, ya llegué a la guardia se van a tomar todas las medidas generales que no están acá. Vamos a ver cuando veamos la acción inicial del traumatizado, que es colocarle una vía venosa, una hidratación, analgésicos, etc. Antibióticos en el caso de que los necesite. Sí, la de piedra. Lo único que hay que hacer es agarrar el talón, alinear, esto, más, un poco. Me puedo manejar con lo que tenga. Si llega la ambulancia y ya tiene la tabla, gracias, tiene la tabla, ya puedo subirlo al paciente dentro de la tabla, colocar los aros de inmovilización y ya. Hay unos aros que se colocan así para poder inmovilizarlo junto con la ¿sí? O bien por ahí hay alguna, bueno, eh, generalmente podemos tener alguna tabla de inmovilización o alguna férula neumática que nos pueda utilizar. Las neumáticas son esas que uno las coloca. Una vez que se la guardia, ¿sí? Vamos a ser evaluados por el traumatólogo, entonces vamos a realizar lo que se denomina la reducción de la fractura. La reducción restaura la longitud, la forma y el eje del hueso, ¿sí? La reducción se puede hacer de manera manual, o de manera quirúrgica. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, un niño que tiene una fractura de tallo verde del antebrazo, no abalanado, lo que se hace en general es hacer una sedación anestésica para poder realizar la maniobra, ¿sí? Porque la verdad que es un poquito cruento el antebrazo y hacer la reducción sin nada. Antes se hacía sin nada. Ya a cuántos años no lo hacemos. A mí me hicieron una reducción de este antebrazo así. Pero, hola, ¿cómo andás? Bien. Le dije de todo, menos que era lindo, pero no importa. Eh, pero bueno, estaba. Ya yo después de mi siempre, sobre todo los chicos, bajo sedación anestésica, no te odian. Se, se le hace una sedación anestésica, se hace la reducción, se hace yeso y listo. ¿Sí? En el caso de una fractura más compleja, que haya que programar una cirugía con material quirúrgico, en ese caso, por ejemplo, se hace una tracción esquelética, ahora les voy a explicar qué es, o bien una inmovilización transitoria, una valva, para planificar eh, la parte quirúrgica. Una tracción esquelética es esto que se ve acá. Las tracciones esqueléticas, ¿sí? Son
no se usan, actualmente no se usan como tratamiento definitivo de una fractura. Sí les quiero contar que esto sí se utilizaba como tratamiento definitivo de una fractura antes del advenimiento de las nuevas técnicas quirúrgicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía una fractura fémur, ¿sí? Muchas veces se hacía un tratamiento definitivo con una tracción por encima de la rodilla, ¿sí? Dentro del mismo fémur. Se cruzaba clavo, lado a otro, colocaba el distintivo y ahí las cintas y las piezas se colgaban, ¿sí? ¿Para qué? Para distanciar. Hoy por hoy, eso no se hace más como tratamiento de fractura. Se utiliza, sí, a la espera del material quirúrgico. Entonces, como el fémur se va a operar, con la tracción no la hago por el fémur. El clavo puede contaminar. Tengo un paciente para ser operado de una fractura de fémur, le coloco una tracción transtibial. ¿Sí? Coloco por transficción ósea, cruzo un clavo de Steinmann, coloco un clavo de Weller, ¿sí? Y de ahí coloco la célula de Brown, acá, donde se posiciona el miembro inferior, se coloca la tracción con las pesas, ¿sí? Las pesas va a depender, dependiendo, valga la redundancia, del peso del paciente y más o menos pueden ir entre el 7 y el 12% del peso del paciente en la cantidad de kilos que lleva. Esto es una tracción por fractura de fémur, una tracción transtibial. Yo tengo una fractura a nivel de tibia y peroné, la tracción es transcalcánea, ¿sí? No toco la tibia, porque la tibia yo voy a tener que colocar un clavo endomedular. Entonces no corro el riesgo de contaminar el hueso. Entonces se hace a través del calcáneo, a la espera de... No, no, en general no. Se hacen las curaciones todos los días, por supuesto. Hay que cuidar lo que va a tolerancia de los clavos y nada más. Y lo que ven de este lado son las reducciones quirúrgicas, que muchas de estas cirugías hoy de fracturas se hacen, como se denominan, a cielo cerrado. Tengo, por ejemplo, una fractura de tibia o de pierna, a la cual le tengo que colocar un clavo endomedular. Igualmente, ¿qué se hacía? Abría el foco fracturario, colocaba una placa, tornillo, en el foco de fractura. Hoy ese foco de fractura no lo abro. Ingreso por acá. Lo pongo bajo este aparato, acá, un intensificador de imagen, que es un equipo de rayos X portátil y móvil, en el cual yo puedo ver lo que estoy haciendo. Entonces, se ingresa con una guía, ¿sí? Por la medular del hueso, enhebro la fractura, después ingreso con unas mechas que van a alegrar todo el canal del hueso, luego coloco el clavo, y luego clavo endomedular, luego cerrojo arriba y cerrojo abajo, todo dando a través del aparato. Entonces ese foco de fractura yo no lo abrí nunca. ¿Y por qué? Consolida rapidísimo esa fractura. ¿Por qué? ¿Qué conserva cuando yo no abro el foco de fractura? El hematoma fracturario. ¿Mm? ¿Qué tiene un hematoma? Sangre. ¿Qué tiene la sangre? ¿Más? ¿Qué más? Un componente de la sangre. Ahora con el dengue lo estamos controlando bastante. Plaquetas. ¿Qué se hace la gente para rejuvenecer? Plasma rico en plaquetas. ¿Mm? ¿Por qué plasma rico en plaquetas? ¿Qué tienen las plaquetas? Los factores de crecimiento endocrino y en el hueso que nos sirven. Conservamos el hematoma fracturario para conservar las plaquetas y de esta manera generar mucho más rápido el tallo óseo, porque las plaquetas liberan los factores de crecimiento. ¿Mm? ¿No se hacen plasma rico en plaquetas para todo hoy? Para recuperar lesiones ligamentarias, lesiones musculares,
se hacen por cuestiones de estética, ¿sí o no? Bueno, en la traumatología lo guardamos hace un montón a eso. Antes de que se empezara a utilizar el plasma rico en plaquetas para un montón de cosas, en traumatología se decidió conservar el hematoma fracturario para lo mismo. Entonces, de esta manera, la fractura consolida mucho más rápido. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y eso se hace haciendo cirugía cielo cerrado, ¿sí? Con eh, los intensificadores de imágenes que salían y con las mesas de tracción, las cuales, por ejemplo, acá queda este miembro inferior completamente en el aire, porque está traccionado en este lugar, traccionado en este lugar. Entonces es mucho más fácil realizar la cirugía y sacar abajo por ahí. ¿Mm? Bien. Las reducciones se pueden hacer de una manera que se llama reducción extemporánea. La reducción extemporánea es la que yo te contaba hoy, la que te hicieron a mí cuando agarraron el antebrazo y me hicieron ¡trac! Sí, yeso. Eso es una maniobra de reducción sin abrir el foco de fractura. ¿Cómo se hace? Bajo sedación anestésica. ¿Sí? Para que el niño no tenga dolor, para que la parte muscular esté relajada. Se hace muchas veces en fracturas de tallo verde de los niños y en algunas fracturas en los adultos. Y siempre se inmoviliza con yeso. Pueden ser medio yeso como este, que es una válvula de yeso con el vendaje arriba, fácil de sacar para controlarse en su momento horizontal, completo. Y acá tenemos yeso un poquito más tecnológico, que son estos yesos que se hacen de resina termoplástica, ¿sí? Que tienen una excelente inmovilización y es absolutamente aireado, ventilado, etc. ¿Mm? La reducción también se pueden hacer de manera quirúrgica, ¿sí? Son aquellas que se realizan mediante una cirugía, a cielo abierto o a cielo cerrado, como hablábamos recién, que pueden hacer con o sin colocación de material de osteosíntesis. ¿Sí? En este caso, la vista, tanto hay material de osteosíntesis con, acá con tornillos o clavo de HS acá abajo. Ya vamos a ver lo que es con tornillos. Ya el año que viene en Ortesi vamos a ver todos sus materiales, todas las ortesis por aquí. Para hacer miércoles de Semana Santa ya es más que suficiente. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Preguntas? Nada, se quieren ir. ¿Se van todos? ¿Los que son de acá? ¿La mayoría son de afuera? ¿Sí? ¿Acá se van? ¿En qué se van? ¿Algunos se quedan? Ah, bueno, vos debes ser de medio lejos, bastante lejos. ¿Quién más es de tan lejos así? ¿De? ¿De Buenos Aires? ¿De Junín? Mira, dos compañeros tenía yo de Junín. Hay un chico de acá de Villaguay que está en el hospital de Junín. Es del mismo apellido que yo, somos como primos terceros, primos cuartos. Sí. Está trabajando, es traumatólogo del hospital de Junín. ¿Lo conocés? Ah, mira, él está en el hospital, hizo la residencia en Junín y se quedó trabajando allá. Las señoras de allá. ¿Alguien más de más lejos? ¿Eh? ¿Qué parte? ¿Te vas ahora? Sí, sí, estamos cerca. No sé, 370. Ah, folias se producen por elementos que se desprenden a nivel de la propia arterial, como por ejemplo cardíaco. ¿Sí? Los trombos en general son venosos.
Esto todo por acá cerca, la provincia. Bueno, si no hay preguntas, que pasen unos lindos días de descanso. Disfruten, que pasen unas felices Pascuas, que la celebro. Y veremos la semana que viene, el miércoles que viene, con Andrea a esta hora. Ay, acá, tendré que fijarme el cronograma. No, un tema que sea semiomédico, ya está acordado entre materias, sí. Sí. Eso. Es de ayer, que la Andrea dio ficha kinésica, nos cambiamos la clase. Sí. El test, lesiones traumáticas bajas. Lo que sigue es, no, es linces. Las otras lesiones traumáticas básicas van a dar. Chau, chicos. Ay, sí, sí, sí. Chau, chicos, pasen bien. Gracias por los mates. Chau, chicos. De nada. Están tocando la pantalla. Tampoco un nene con los oigo